Bien, mis amados, ¿por qué darle un espacio a hablar de un tema tan importante, eh, tan contradictorio, tan confuso y tan lleno de tantas preguntas y tema de tantos debates como es el tema precisamente de María de Nazaret? ¿Por qué? ¿Por qué esa guerra inacabable entre credos? Entre cuál es la posición cristiana católica sobre ella, cuál es la posición cristiana evangélica sobre ella. Y se ha especulado mucho, por ejemplo, en el caso que los cristianos no aman a María, o que los cristianos hablan mal de María, o que los cristianos menosprecian a María. Hablo de los cristianos evangélicos o, digamos, bibliocéntricos, cristocéntricos, y que de repente ese ha sido, digamos, como el gran debate entre la facción espiritual del cristianismo católico, que tienen, digamos, este espacio dedicado o entregado, digamos, a María, a la dimensión en la que se sostiene ahí el dogma. Entonces, a través de este seminario, quiero dar a conocer que estamos realmente lejos de toda verdad. ¿En qué sentido? Número uno, en que los cristianos bajo ninguna posibilidad despreciamos a María de Nazaret. Al contrario, creo que es urgente que nosotros desde la fe podamos hacer un buen trabajo de limpiar el nombre. Yo lo diría de esa manera, de limpiar el nombre de nuestra preciosa María de Nazaret y no dejar que se siga maltratando o usando su nombre en aras de exponer, digamos, una liturgia espiritual o un dogma que realmente nos aleje de la verdadera esencia de quien fue María de Nazaret. Entonces, bienvenidos a este seminario y vamos a presentar un corto video que habla sobre ella. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué momento tan extraordinario en la vida de una mujer que debe ser calificada de la misma manera, extraordinaria. Y ante la pregunta que estaba haciendo ahora y la idea equivocada que hay de si los cristianos amamos o despreciamos a María, pues desafortunadamente también tengo que aceptarlo, que hay digamos, una buena parte, digamos, de la iglesia cristiana que al no conocer realmente quién fue María de Nazaret, sí, de alguna manera han salido en una actitud, digamos, indecorosa o una actitud deshonrosa que tampoco está bien visto. Si no conocemos acerca de una persona tan especial, de una persona realmente que nos deja tanto que aprender como ella, pues lo mejor es guardar silencio ante esas cosas. El Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 26. Pues aquí en este texto están condensadas las palabras de la salutación del arcángel Gabriel.
Dice la escritura, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María o Miriam, como dice el manuscrito original. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Noten las palabras en la boca del arcángel Gabriel. Bendita tú entre las mujeres. Eso no se lo podemos quitar a María. No podemos quitarle eso porque es como el cielo la vio a ella, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué tipo de saludo sería esto. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Quién entonces fue María de Nazaret? Una mujer que halló gracia delante de los ojos de Dios, una mujer favorecida, una mujer escogida, una mujer llena de gracia, una mujer llena de tantas cosas buenas que el Padre vio sobre ella, que tomó la decisión de escogerla para que su vientre fuera el lugar apropiado donde su Hijo Jesucristo viniera a morar, viniera a ser concebido en su interior. Ok, veamos entonces un poco qué dicen las profecías, qué decían las profecías acerca de la búsqueda que el cielo haría y que pues finalmente concluyó con el momento en que encontraron a María de Nazaret. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Mira lo que dice la escritura. El Señor les dará señal. Había una profecía a través de Isaías, pero cientos de años antes de que el Mesías viniera a la tierra, ya existía una palabra profética donde nos señalaba que en algún momento iba a aparecer una virgen y que esa virgen iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo y que ese hijo recibiría el nombre profético de Manuel. La profecía entonces decía que en algún momento de la historia humana una mujer iba a ser encontrada, una mujer que tuviera las características apropiadas, una mujer virgen, y que esta virgen iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo, y que ese hijo recibiría por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esa profecía estaba ahí. Todo Israel conocía de esa profecía. Todos los judíos conocían de esa profecía. Los profetas que estudiaron a Isaías, los profetas que vinieron después de Isaías, conocían esta profecía. Pero fue mucho tiempo después, muchos años después, en que según el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 22 y 23, esa profecía se cumplió. Todo esto, dice la palabra, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando el Evangelio de Mateo, cuando Mateo mismo escribe esta profecía, está diciendo, se cumplió cuando, cuando María de Nazaret fue hallada por el cielo, fue señalada por el cielo para una tarea tan extraordinaria, para una tarea tan asombrosa como era el hecho de recibir en su vientre al Hijo de Dios, al Emanuel prometido, recibirlo en su vientre. Y bueno, pudo haber sido cualquier virgen, ojo con eso, pudo haber sido cualquiera, pero preciso en el momento en que vino el cumplimiento de esta profecía, pues se halló dentro de todas las mujeres del momento, a la única que se halló fue a la preciosa Miriam de Nazaret. Ella fue alcanzada, ella fue escogida, ella fue llamada para una tarea tan hermosa y tan especial. Esta preciosa María de Nazaret, llena de gracia, llena de favor, bendita entre las mujeres. ¿Por qué? Porque entre todas las mujeres de su época, entre todas las mujeres que estaban alrededor de ella tenía un corazón, tenía una vida, tenía unos pensamientos alineados a los pensamientos de Dios, alineados a los planes de Dios, que hizo que el cielo se fijara en ella y que fuera escogida para tan extraordinaria tarea en la tierra. Ahora, ¿quién fue María? Esta preciosa María de Nazaret, una joven, pobre y mujer. Tres características: joven, pobre y mujer. Características que para la gente de su tiempo la convertía en una persona incapaz de que Dios la usara en tareas tan importantes. Sin embargo, Dios escogió a María para uno de los actos más grandes de obediencia que jamás se haya demandado de alguien en la tierra. Ella fue escogida, a ella fue señalada y ella abrió sus brazos para recibir tal asignación del cielo.
Descendiente del rey David, según lo que nos dice la historia. Sus padres se llamaban Joaquín y Ana. Vivía en Nazaret de Galilea. Fue una mujer humilde, valiente, fiel y digna. Aceptó la misión de ser madre del Salvador con humildad y valentía. Fue una esposa y madre admirable. No podemos quitar el hecho, ojo, que fue una esposa. Como fue madre, fue esposa también. Permaneció al lado de Jesús durante toda su vida, desde su nacimiento hasta su crucifixión. Ahí, en los últimos capítulos de los evangelios, cuando Jesús está colgado del madero, ahí está ella. María está ahí, cerca de su hijo, a quien en el momento tenía esa dualidad, si verlo desde el alma o verlo desde el espíritu, porque al verlo desde el alma lo veía como su hijo, pero al verlo desde el espíritu lo veía como su salvador. Actuó con humildad y sirvió a los demás. Esa fue María de Nazaret. ¿Cómo vio el cielo a María? Pues en las palabras de el arcángel Gabriel uno puede detectar cómo fue que el cielo calificó la vida de María. También nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versos 28 y 38. Salve muy favorecida, fueron las palabras de Gabriel. El Señor es contigo. Miren, bendita tú entre las mujeres. Y al final le dice María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. En estas palabras de Gabriel encontramos la manera como el cielo veía a María. Muy favorecida, bendita entre las mujeres y una mujer llena de la gracia de Dios. Y si vemos en el verso 46 y 48 de este mismo capítulo de Lucas, dice entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo respondía María ante este llamado que el cielo le hacía? Ella decía, Dios es mi Salvador y mi espíritu se regocija en él. Ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Cómo se autodenominaba María? Soy la sierva del Señor. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Si hay una palabra que nosotros podemos usar para referirnos a María, María la de la Biblia, María de Nazaret, es la palabra bienaventurada, bendita entre las mujeres, muy favorecida, llena de gracia. Esa es nuestra preciosa María de Nazaret. Entonces María responde ante esto, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Solamente puso una objeción ante lo que Gabriel le estaba diciendo. Solamente dijo, pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? ¿A qué se refería ella con esas palabras? No conozco varón. Está diciendo, aún no he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo voy a quedar embarazada si yo aún sigo siendo virgen? Aún no me he casado. ¿Cómo puede ser posible que este embarazo se dé? Ante lo que Gabriel termina explicándole, diciéndole, tranquila, la sombra del Altísimo, como dice el Salmo 91, ¿no? El que habita a la sombra del Altísimo. La sombra del Omnipotente vendrá sobre ti y el Espíritu Santo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Gabriel le está diciendo cosas a ella que ni siquiera María entendía. Ella no logró comprender en su totalidad. Y en estas palabras, cuando dice, he aquí la sierva del Señor, ¿qué está diciendo ella? Yo no entiendo todo esto. No sé cómo va a darse esto. ¿Cómo va a suceder esto? Que el Espíritu Santo va a venir sobre mí y que de esa visitación del Espíritu se va a engendrar en mí un hijo. No tengo ni idea de cómo va a pasar esto. Lo único que puedo decir es, me postro ante los pies del Señor, me postro ante los pies del Altísimo, y donde la traducción Reina Valera dice sierva, he aquí la sierva, el original dice, he aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Otra versión dice, haz conmigo como desees. Otra versión dice, haz conmigo como has determinado, como has ordenado. Así suceda conmigo. ¿Saben qué significa para María de Nazaret postrarse y decir estas palabras? Ella está renunciando a su vida, está renunciando a su futuro, está renunciando a su matrimonio, está renunciando al amor de su vida que era José, está renunciando a sus planes personales, está renunciando a su dignidad, está renunciando a su honra, está renunciando a su seguridad por todo lo que se vendría sobre ella cuando este milagro sucediera. Pero ella está diciendo aquí, no me importa, no me importa.
Hágase en mí conforme a tu palabra, Señor. ¿Cómo no aprender de esta preciosa mujer? ¿Cómo no aprender de su corazón? ¿Cómo no rescatar desde las trincheras cristianas una mujer tan extraordinaria como ella? ¿Cómo no levantar la voz como cristianos y hablar en bien de una mujer que realmente ha sido un instrumento de tanta bendición para toda la humanidad? La disposición que ella tuvo. Porque así como ella está diciendo, aquí está la sierva del Señor, ella pudo haber dicho que no. Ella pudo haber dicho que no. ¿Los planes se habían detenido? Por supuesto que no. Dios hubiera tenido que esperar otro tiempo hasta que apareciera una mujer con unas virtudes parecidas a las de María para que fuera escogida para este plan. Pero María no dijo que no. Ella se postró, ella aceptó, ella dijo, cueste lo que me cueste, aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué sucedió entonces en el contorno familiar de María? ¿Cómo podía ella explicarle esto a su enamorado José? ¿Cómo podía? Y yo le hablo al corazón de las mujeres que están aquí conectadas, sobre todo a las más jóvenes cuando no se han casado todavía y están enamoradas y están allí con el hombre de sus sueños, el hombre de su vida, tienen todos los planes para su boda, ya hay un compromiso social, público, y de repente aparece un plan de Dios como este. Nada fácil. ¿Cómo podía ella manejar esta situación? Veamos entonces cómo era su contorno familiar. Mateo capítulo 1, versos 18 y 19, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mucha atención. Estando desposada María, su madre, con José, ojo a la palabra desposada, muy importante, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Veamos esto. El Evangelio nos está relatando la lucha mental, emocional, psicológica, social que tuvo que enfrentar José al enterarse de que su prometida, que su María, estaba embarazada. Y se le dijo a él que era por obra del Espíritu Santo. Seguramente María misma le dijo, mira, se me apareció un ángel y dijo que se llamaba Gabriel y dijo que iba a pasar esto y esto y esto y esto. Y así ha pasado. Y realmente siento que algo pasó porque mi cuerpo está cambiando. José, y José, recibiendo semejante noticia, pues quiso dejarla secretamente, quiso abandonarla para no infamarla, para que María no corriera riesgo. ¿Por qué quería dejarla José? Oye, porque José estaba dudando de que esto fuera cierto y es natural, es absolutamente humano que dudemos de una cosa tan asombrosa como la que está ocurriendo. ¿Qué significa desposada? Mateo aclara que estaban desposados o comprometidos formalmente. Eso significa desposada, comprometidos formalmente. Tal relación llevaría los mismos compromisos entre los novios como si fueran casados oficialmente. Así que ese desposorio ya era un compromiso oficial, solo que todavía no se había hecho la ceremonia. Faltaba la ceremonia. Y aunque ya había un compromiso oficial, pues según las tradiciones judías, pues no podían tener intimidad todavía, porque tenían que esperar hasta la ceremonia. Y en medio de ese esperar, aunque ya hay un compromiso formal, ya José se comprometió públicamente con casarse con María, ya se comprometió con ella, pues ahora él dice, ¿qué voy a hacer con este problema que ahora apareció? Y es cuando decide dejarla secretamente. ¿Cuál fue el dilema de José? Dice que era un hombre justo. Dice que este hombre no quería infamarla. Él no quería dañar a María. No estaba convencido de lo que estaba pasando. No tenía una convicción espiritual. No había revelación en su corazón de que lo que estaba sucediendo con su prometida, pues realmente viniera del cielo. Así que él dice, lo mejor es que yo me vaya, la deje a ella, me vuelo de por aquí y finalmente pues si ella aparecerá embarazada, le verán su pancita más adelante. Bueno, yo ya no estaré por aquí, que se inventen la historia que se quieran inventar y ya, que diga que es mío, pero yo me voy, yo mejor me voy. Nada fácil, ¿verdad? Ahora, fíjense la escritura, cómo nos habla acerca de José. Todo hombre puede imaginarse el dolor, la agonía, la desilusión que sentiría si descubriera que su novia le ha traicionado. ¿Qué tipo de medida tomaría? Hablo a los hombres que estamos aquí conectados. Bueno, Mateo dice que José era justo, ¿verdad? Siendo justo era su deber y su costumbre obedecer la ley de Dios. Obedecer la ley significaría que él tenía que denunciarla a ella.
lo cual llevaría una sentencia de muerte sobre María por apedramiento. Veamos el texto que nos habla de esto que estamos hablando. Deuteronomios capítulo 22. Versos 23 y 24. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, María estaba desposada con José, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo iban a convencer a toda la comunidad que lo que estaba esperando María venía del Espíritu Santo? ¿Cómo iban a convencer a la familia? ¿Cómo iban a tener oídos abiertos para que por el Espíritu pudieran entender? No, amados. Antes de que la multitud pudiera entender, pues María iba a ser, como decimos nosotros, linchada, iba a ser apedreada públicamente. Y a eso es a lo que se refiere la escritura cuando dice que José no quería infamarla. ¿Infamarla qué era? Exponerla delante del Sanedrín, delante del rabino de la sinagoga y decir, mi prometida ahora resultó embarazada, pues esta iba a ser digamos, la sentencia sobre María. Y él quiere dejarla secretamente para salvarle la vida a María. Qué hermoso detalle del corazón de José, que aún no sabiendo lo que estaba pasando, con todas las luchas y con todo el dolor en su alma, porque no creía todavía lo que María le estaba contando, seguramente su tía Elizabeth intervino en algún momento, la madre de Juan Bautista, para decirle, oye José, por favor, presta atención porque a nosotros también nos ocurrió, bueno, y nada, no creo que se cerró a la idea de entender razones y decidió abandonarla secretamente. Pero miren lo que ocurrió. A pesar de estar seguro de que el niño no era suyo, optó por una provisión que estaba abierta para el novio en tales casos, terminar la relación secretamente. ¿Y qué podía hacer él? Pues divorciarse de ella. A pesar de su dolor, José amaba a María y quería protegerla hasta donde fuera posible. Pero ¿qué hizo el cielo frente a esta situación? Observen el texto de Mateo capítulo 1, verso 20 al 24. Y pensando José en esto, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Qué hermoso eso. No temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Esto era lo que necesitaba José. No que María le dijera, no que la mamá de María o su tía Elizabeth le dijera, no lo que su suegro le dijera. No, él necesitaba que Dios le hablara y Dios se tomó el tiempo de hablarle a José. A través de un sueño le envió a su ángel y el ángel le dijo, no temas recibir a María porque ella es tu mujer, es tuya, no la sueltes, no la dejes ir. Lo que en ella está engendrado no es de ningún mortal, no es de ningún hombre, es del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Yo me imagino ese encuentro entre ellos, José corriendo a buscar a María, abrazándola, dándole un beso en su frente, diciéndole, perdóname por haber dudado de ti, perdóname, perdóname, pero Dios ha enviado su ángel y me ha hablado y ahora sé que es verdad lo que me decías. Yo me imagino a María llorando en los brazos de José, diciéndole, tranquilo, pero qué bueno que hayas tenido también un corazón abierto para Dios, para entender que lo que está pasando es un misterio que va más allá de nuestra comprensión, que está muy lejos de nuestra capacidad de razonar en esto. Solo nos cuesta someternos a la voluntad de Dios y esperar que Él nos vaya diciendo qué paso es el que sigue. Tanto para ti como para mí es totalmente nuevo esto. Y ellos abrazados ahí oraron al Señor, oraron a Dios e hicieron ciertos compromisos internos para que la familia se consolidara, este matrimonio se llevara a cabo y pues obviamente se sobreguardó, se sobreprotegió. Y este propósito eterno del Hijo de Dios en el vientre de María quedó protegido porque ahora José iba a adoptarlo como suyo propio, iba a tomar ese embarazo como si fuera suyo propio y a responder delante de la sociedad y delante de la comunidad, sí, este es nuestro hijo. José, aunque no sería realmente el padre de Jesús, no era el padre biológico, por estar casado con María le daría un estado legal al niño y sería protegido el niño, sería protegida María y sería protegido José y esta familia, todo el contorno familiar protegido por el sentido espiritual de abrir la mente y el corazón para escuchar los planes que el cielo
tenía. Ahora, noten que dice en Mateo capítulo 1, verso 25, aquí quiero detenerme un poco más. Noten que dice que después de que llegaron a ciertos acuerdos, luego de que ya, ok, sabemos, es del Espíritu Santo, dice el verso 25, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Noten las palabras, verso 25, no la conoció. ¿Qué significa no la conoció? Porque dentro de los compromisos y acuerdos que hicieron a puerta cerrada, en medio de su alcoba, fue que José le dijo, mira, no te voy a conocer hasta que hayas dado a luz a tu hijo primogénito y le pongas por nombre, según lo que Gabriel dijo, Jesús. ¿Qué significa la expresión no la conoció? La versión Kadosh de este mismo versículo dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo y le llamó Yeshua. Otra versión, la palabra de Dios para todos, la PDT, dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz a su hijo y José le puso por nombre Jesús. Y una última versión, la Peshita, dice, pero no tuvo intimidad sexual con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, dense cuenta que lo que la escritura nos está diciendo en todos los pasajes que nosotros estamos viendo, hay una preposición que se repite. En español, las preposiciones con, por, hasta, ahí aparece la preposición hasta. ¿Qué significa? Cuando dice no tuvo relaciones sexuales con ella hasta, significa que después sí las tuvo. ¿Por qué? Porque eran un matrimonio común y corriente, un matrimonio bendecido por Dios, donde la vida íntima, donde la relación sexual era completamente permitida, santificada. Es un matrimonio, es una relación de pareja, tal como Dios la diseñó desde Adán y Eva. Ellos aquí están legalmente casados y bajo la bendición de Dios, solo que José tomó la decisión de no tener relaciones sexuales con su esposa hasta después de que diera a luz a Yeshua, a Jesús, al Hijo de Dios. Ese fue el compromiso, pero luego de que nació Jesús, ya pudieron ser un hogar común y corriente. Ya tuvieron su vida íntima como cualquier otro matrimonio, con un lecho sagrado, con un lecho bendecido. Eso debe quedar absolutamente claro. Cuando entonces hablamos de María, la María de la Biblia fue madre y fue esposa, una esposa ejemplar. Ahora quiero llamar la atención sobre otra cosa aquí. Lo siguiente de este mismo versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. Se dice que Jesús fue el hijo primogénito de María. ¿Qué significa primogénito? Un primogénito, también conocido como hijo mayor, es el primer hijo que nace en el orden de nacimiento de una pareja a través del parto. Por eso se le llama primogénito. ¿Qué significa entonces, amados? Sí, vayan a la conclusión. Se dice que Jesús fue el hijo primogénito de María y obviamente de José por adopción. ¿Por qué se dice que fue primogénito? Porque hubo otros hijos que nacieron en este matrimonio. Sí, María fue madre de otros hijos y de otras hijas dentro de esta familia bendecida que Dios había escogido para sus planes. Si no fuera así, no se diría su hijo primogénito, sino su hijo unigénito, que significa hijo único. No, la Biblia dice hijo primogénito. Al usar primogénito, el autor estaría destacando el hecho de que antes de Jesús, María no tuvo hijos, pero que después el término implica necesariamente que sí. Y una última observación. Primogénito es diferente a unigénito. Primo significa primero en turno de otros y uni significa que no existe otro en el orden numérico. En este caso, al hablar de Jesús como el primogénito de María, nos está dando a entender que fue el hijo mayor, que hubo otros hijos, hubo otros hermanos. Claro que sí, y lo vamos a ver en las escrituras. Vamos a ver entonces la evidencia de lo que estamos hablando. Mateo capítulo 13, verso 55. Dice, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no se llama su madre María? ¿Y acaso no se llaman sus hermanos Jacobo? Noten el nombre de los hermanos de Jesús. Jacobo, José, Simón y Judas. Muy importante.
No confundan el nombre de Judas, este que es hermano de Jesús, hijo de María y José, no lo confundan con Judas Iscariote. No, ese es otro. Ese es otro. Jacobo es el que luego recibe el nombre de Santiago, solo que Jacobo es el nombre en hebreo, Santiago es el nombre en griego. Bueno, la Biblia en el Nuevo Testamento hay una epístola que la escribió Santiago. Dice epístola según Santiago. Ese Santiago es este Jacobo. Sí, lo que les estoy diciendo es que Santiago, que escribió la epístola, era uno de los hermanos de Jesús, hijo de María y de José. También hay una pequeña epístola antes de llegar al libro de Apocalipsis. Hay una pequeña epístola que se llama la epístola de Judas. Vuelvo y repito, no confundan a este Judas con Judas Iscariote, el que traicionó al Señor por unas monedas que luego terminó ahorcado. No. Bueno, esa epístola que dice allí, epístola según Judas, ese Judas es este hermano de Jesús. También escribió una epístola que quedó condensada en la literatura sagrada del Nuevo Testamento. Dos de los hermanos de nuestro amado Mesías escribieron cartas para la iglesia, ya ellos conversos, y la historia lo corrobora. Ustedes pueden corroborarlo. Si pueden tener la oportunidad de ir al internet, escriba quién escribió la epístola de Santiago, y ahí la historia les va a decir, el que la escribió fue Santiago, que se llamaba Jacobo, hermano de Jesús. ¿Quién escribió la epístola de Judas? Y ahí le van a decir Judas, hermano de Jesús. Es que está clara la evidencia.